Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta cuarta clase del curso de Administración de Medicamentos. Deseando que todos estén teniendo un muy buen fin de semana. Hoy vamos, como ya mencionamos, a iniciar con la clase 4. Antes de ello voy a hacer un par de preguntas para ver cómo vamos hasta ahora y voy a dar oportunidad a dos personas. Luego iniciaré la presentación y ya al final entonces estaremos interactuando nuevamente. Entonces, me gustaría saber, levanten la mano quien quiera participar, ¿qué recuerdan de lo que hablamos en la clase número 3? ¿De qué estuvimos hablando? Una breve retroalimentación. ¿Quién se anime? ¿Alguno se motiva para que hagamos una pequeña síntesis de la clase anterior? Bien, pues vamos a iniciar la presentación. Bien, iniciamos formalmente con la clase número 4. Bienvenidos a GECA. Y vamos a compartir una breve síntesis de la clase pasada, que estaba basada en la técnica y seguridad en la administración de medicamentos. Durante esa clase se abordaron 5 ejes fundamentales para fortalecer la práctica clínica segura en la administración de medicamentos. Hablamos sobre la técnica de esa administración de medicamentos, donde revisamos principios técnicos para la preparación y aplicación segura, con énfasis en la vía intramuscular. Se identificaron los músculos recomendados, recordando que esto eran el dorso glúteo para personas adultas principalmente, ventroglúteo, el vasto lateral, que es el más utilizado en los menores de 3 años de edad, y el deltoides, que es el músculo del brazo, el que más utilizamos para vacuna, porque es el músculo que recibe menos volumen, considerando volumen máximo, posición del paciente y ángulo de inserción, que hablamos que la posición iba a depender de qué músculo íbamos a utilizar para la administración del medicamento y que el ángulo de inserción son 90 grados, resaltando que la aguja se introduce completamente en el músculo, dependiendo del tamaño, el calibre, según la edad y complexión física. También se revisaron fórmulas básicas y conversiones. Se ejercitó el uso de fórmula para calcular la dosis. Se reforzó el uso de la regla de 3 como herramienta clave. Se habló sobre diluciones, reconstituciones y compatibilidades. Se analizaron procedimientos para reconstituir medicamentos en polvo, seleccionar diluyentes adecuados y verificar compatibilidades entre fármacos y soluciones. Se promovió el uso de guías oficiales para evitar mezclas incompatibles y garantizar estabilidad farmacológica. También hablamos sobre la prevención de los errores en la preparación de los medicamentos. Se abordaron esos errores frecuentes, la técnica y la selección de diluyentes, promoviendo estrategias de prevención como la revisión cruzada, el uso de checklists y la trazabilidad en cada etapa del proceso. Y también el uso de doble verificación y cultura de seguridad. Se hizo mención al principio de los 10 correctos y se promovió la doble verificación como práctica ética y profesional, que es donde 2 profesionales de manera individual revisan los 10 correctos para asegurar de que todo esté en perfectas condiciones. Se discutió la importancia del trabajo colaborativo, la comunicación clara y el reporte de eventos adversos como pilares de la cultura de seguridad. Bien, entonces iniciamos con nuestra clase 4. Estaremos hablando sobre la seguridad, trazabilidad y comunicación en la administración de medicamentos. La administración de medicamentos no se limita a aplicar una dosis correcta. Implica una secuencia de decisiones clínicas, éticas y comunicativas que garantizan la seguridad del paciente y la trazabilidad del acto profesional.
En esta clase abordaremos el protocolo ampliado de los 10 correctos, que extiende el enfoque tradicional hacia una práctica más integral, incluyendo el motivo terapéutico, la forma farmacéutica, la respuesta esperada, el registro clínico y la educación al paciente. Reconoceremos los signos de alerta y reacciones adversas más frecuentes, fortaleciendo la capacidad de respuesta inmediata y el criterio clínico ante eventos inesperados. Además, profundizaremos en el registro clínico como herramienta de trazabilidad, asegurando que cada acción quede documentada con precisión, facilitando auditorías, continuidad del cuidado y protección legal. Finalmente, trabajaremos la comunicación efectiva como eje transversal, tanto con el equipo de salud como con el paciente, promoviendo un entorno de confianza, claridad y corresponsabilidad en el proceso terapéutico. Esta clase marca un punto de inflexión. Pasamos de la técnica a la conciencia profesional, integrando seguridad, trazabilidad y diálogo clínico como pilares de una administración ética y efectiva. Vamos a iniciar hablando un poquito sobre conversiones. En la clase pasada nos centramos más en la dosificación o cálculo de medicamentos. Ahora vamos a hablar un poquito de conversión, pero solamente vamos a utilizar la regla de 3. Conversiones aplicadas a la administración de medicamentos. Las conversiones de unidades de medida son esenciales para calcular dosis y garantizar la seguridad en la administración de medicamentos. Este recurso aplica exclusivamente regla de 3 en contextos clínicos. Tenemos un ejemplo. Si prescriben ceftriaxona 250 miligramos intravenoso y en el hospital se dispone de un frasco de 1 gramo para reconstituir en 10 mililitros de agua para inyección, ¿cuántos mililitros debo administrar? En la clase pasada le di una pequeña tabla de las unidades más utilizadas y su equivalencia. Precisamente en este momento vamos a hacer uso de ella. Para poder saber cuántos miligramos voy a administrar del frasco de ceftriaxona, debo primero de hacer la conversión de gramos a miligramos, porque está indicado en miligramos, pero el frasco está en presentación de 1 gramo. Y para eso debo hacer la conversión. Entonces, conocemos que 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Lo primero que voy a hacer es mi regla de 3, plantear lo que ya conozco, 1000 miligramos, 10 mililitros. ¿Por qué? Porque me dice que el frasco que tengo lo voy a reconstituir en 10 mililitros. Y 250 miligramos igual a X porque aún no sé el resultado. Lo planteamos de la siguiente manera. X igual a 250 miligramos por los 10 mililitros entre los 1000 miligramos. Tachamos miligramo con miligramos por lo que le explicaba la clase pasada. Entonces, X es igual a 250 por 10, que son 2500, entre 1000. Eso nos va a dar 2.5 mililitros. Pero recalcar que siempre debemos de las dosificaciones que vamos a hacer, los cálculos, deben ser unidades iguales. Por eso, cuando está en una unidad diferente, debemos hacer la conversión. Conversión de onzas a mililitros. Por ejemplo, nuestro paciente tiene restricción hídrica, ya sea porque sea un paciente con insuficiencia renal, y tiene indicado Resin calcio, un sobre diluido en 2 onzas de agua potable, vía oral. En el hospital no tenemos disponible vasos graduados, el paciente tampoco tiene un vaso graduado donde podamos verificar de cuánta onza es el vaso, pero como tiene restricción hídrica, es decir, los líquidos que va a ingerir se deben cuantificar porque tiene una dosis en 24 horas que no debemos sobrepasar. Entonces, conociendo que 1 onza, lo vimos en la tabla de la clase pasada, es igual a 30 mililitros, ahí hago mi conversión. ¿Cómo sé cuántos mililitros necesito para esas 2 onzas de agua? Si lo que tengo es una jeringa para medirlo, bueno, pues tomo el vaso. Como 1 onza, 30 mililitros, 2 onzas es igual a X hasta este momento porque no sé cuánto es. Entonces, decimos que X es igual a las 2 onzas por los 30 mililitros entre 1 onza. Tachamos onza, nos va a quedar mililitros.
Entonces, igual, 2 por 30 son 60. Entre 1 nos da lo mismo 60. Entonces, necesitamos 60 mililitros. Si tenemos una jeringa para medirlo exactamente, bueno, pues ya no importa el vaso que tenemos disponible. Medimos 60 mililitros de agua potable y lo agregamos en el vaso y ya diluimos nuestro sobre. Hablando ahora de cucharadas a mililitros. Por ejemplo, casi siempre cuando se indican jarabe, una cucharada, 2 cucharadas, dependiendo de la dosis que necesite el paciente y de los miligramos por mililitro que tenga la composición del jarabe. En este caso, nuestro paciente tiene indicado Broncochen, 3 cucharadas vía oral. Entonces, hay que convertirlo a mililitros. Vamos a suponer que el paciente lo que tiene ahí disponible es un vasito desograduado que tiene los mililitros. Quizás las cucharas no está muy seguro si tiene la cantidad correcta. En nuestra tabla vimos que una cucharada es igual a 15 mililitros. Entonces, usando nuestra regla de 3, el mismo procedimiento. Una cucharada son 15 mililitros, 3 cucharadas, no sé cuántos son. Entonces, X es igual a 3 cucharadas por 15 mililitros entre una cucharada. Echamos cucharada con cucharada porque vamos a llevarlo a mililitros. X es igual a 3 por 15, que son 45, entre 1, entonces son 45 mililitros. Ahí tenemos nuestras 3 cucharadas. Continuamos. Ahora vamos a hablar sobre los protocolos de los 10 correctos en la administración de medicamentos. Este protocolo es una herramienta internacional para garantizar la seguridad del paciente, prevenir errores y fortalecer la trazabilidad clínica. Cada correcto representa una verificación activa que debe realizar el profesional de enfermería antes, durante y después de administrar un medicamento. Como bien mencionábamos desde la clase 1, en un inicio se hablaba de 5 correctos, que fueron los que se plantearon, luego fueron extendidos a 8 y últimamente han sido extendidos a 10. Vemos que iniciamos con el paciente correcto. Tenemos que identificar que sea el paciente. Medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta, motivo correcto, forma farmacéutica correcta, respuesta correcta, documentación correcta y educación correcta. Ahora vamos a hablar sobre cada uno de ellos de manera detallada. Iniciamos con el paciente correcto. Debemos verificar la identidad del paciente utilizando datos. ¿Datos como cuáles? Podemos utilizar el nombre completo del paciente, la sala donde se encuentra ingresado, el número de la cama donde está acostado, el número de historia clínica o el documento de identidad. Nombre completo, porque esto puede ser que yo tenga 2 pacientes con los mismos nombres. Entonces, ¿qué me va a diferenciar uno del otro? Pues los apellidos. ¿Y por qué me refiero a los apellidos? En lo personal, he tenido, no tan comúnmente, pero como en 3 ocasiones, la coincidencia que he tenido ingresado incluso 2 pacientes con los mismos 2 nombres y los mismos 2 apellidos. ¿Qué lo diferencia? Bueno, el número de récord y el número de identidad. A veces tenemos 2 pacientes con los mismos 2 nombres, un apellido, un primer apellido igual, pero se difiere en el segundo. Entonces, es mejor siempre tener los datos completos del paciente porque así aseguramos que es el paciente correcto. Ahí tenemos un ejemplo. María López, ahí solamente tiene un apellido, pero María López está en la sala 3, en la cama 12, y su documento de identidad es ese número que está ahí. Ya con eso sabemos que esa es María. ¿Qué riesgo podemos incurrir? ¿A qué riesgo si se omite este paso? Administrar el medicamento a un paciente incorrecto. El segundo es el medicamento correcto. Debemos confirmar el nombre genérico y comercial, la concentración, la presentación y la fecha de vencimiento. Nombre genérico, como le mencionaba anteriormente, por ejemplo, ranitidina, es un nombre genérico. Nombre comercial, bueno, hay un nombre comercial de ranitidina que se llama Taural. Concentración, vamos a ver si nuestra ranitidina es de 50 miligramos en los 2 mililitros o de 50 miligramos en 5 mililitros, que también viene en esa concentración. Y la presentación que tenemos, una ampolla, es un frasco,
La fecha de vencimiento es la fecha de caducidad, cuando vence nuestro medicamento. Si vence, por ejemplo, el 25 de agosto del 2027, ya sabemos que nuestro medicamento está adecuado. ¿Qué riesgo podemos tener si omitimos este paso? Una interacción medicamentosa no correcta, algún signo de alergia, duplicación terapéutica, es decir, no conocemos quizá el nombre, no conocemos el genérico, vimos el comercial, pero luego alguien vio el genérico y lo administró pensando que no se había administrado el medicamento porque no conoce el nombre genérico y comercial. Seguimos con el tercer correcto, que es la dosis correcta. Aquí vamos a verificar la dosis prescrita, ajustada según peso, edad, función renal o hepática. Aplica cálculo o dosificación si es necesario. ¿Por qué decimos si es necesario? Porque si la presentación del frasco, por ejemplo, es de 500 miligramos y el paciente tiene indicado 500 miligramos, pues no hay necesidad tal de hacer una dosificación porque ya sabemos que es el frasco completo que vamos a administrar. Ejemplo, 1 gramo cada 12 horas en paciente adulto con función renal normal. Ya sabemos que no hay que reajustar dosis porque si el paciente tiene función renal normal puede excretarlo de manera correcta. ¿Cuál riesgo tenemos si omitimos este paso? Una sobredosis, una infradosificación o toxicidad. Ponerle dosis mayor a la que le corresponde o ponerle una menor o ser ya una dosis tóxica. El cuarto correcto es la vía correcta. Vamos a confirmar la vía de administración indicada, intravenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, oral, etcétera. Y asegurarse de que sea segura para el paciente. Seguro, en este caso, vamos a mencionar lo que dijimos en la clase anterior, que si el paciente está inconsciente, pues la vía oral no es una vía segura para este paciente. A eso se refiere de asegurarnos que sea segura la vía para el paciente. Un ejemplo, vía intravenosa periférica en antebrazo derecho, descartar edema o flebitis. Es decir, el paciente tiene indicado el medicamento intravenoso, yo veo que está ahí en el antebrazo derecho, una vía periférica, y voy a observar a ver si está hinchado, si está enrojecido. Si no hay ningún signo de alarma, puedo administrar mi medicamento. Si hay algún signo, retiro la vía y bueno, pues procedo a canalizar nuevamente. Si omito esto, puedo causar una lesión tisular, que son lesiones a los tejidos. Puede haber una absorción errática, o sea, quizás era para que actuara de manera rápida, pero lo administré por una vía que es de acción lenta o viceversa, y un dolor innecesario, porque si, por ejemplo, el medicamento no está indicado intravenoso o intramuscular y yo lo pongo ahí porque no verifico, pues le estoy provocando al paciente un dolor innecesario al puncionar su músculo. El quinto correcto es la hora correcta. Administra el medicamento en el horario prescrito, respetando los intervalos y la secuencia terapéutica. Hora correcta. Si el paciente tiene un medicamento indicado, cada 8 horas y tenemos que se lo iniciaron a las 8 de la mañana en punto, bueno, pues las 8 horas siguientes son las 4 de la tarde y luego las 12 de la medianoche. Entonces hay que respetar el horario porque los medicamentos tienen una vida media. Si esa vida media pasa y no administramos el medicamento, se rompe el esquema y es como si tuviésemos que iniciar el tratamiento nuevamente. Entonces, ese es uno de los riesgos. Si se omite, pérdida de efecto terapéutico y duplicación de dosis. Nuestro sexto correcto es el motivo correcto. O sea, es por eso que tiene indicado, ese es el medicamento que lleva la condición de mi paciente. Comprende la indicación clínica del medicamento y verifica que esté justificada en el contexto del paciente. Por ejemplo, ceftriaxona para infección urinaria confirmada por urocultivo. O sea, mi paciente tiene una infección de vías urinarias. Reviso mis analíticas y veo que el reporte del cultivo de orina confirma que tiene una infección. Entonces ya sé que la ceftriaxona la puedo administrar porque
cada quien tenemos formación en nuestra rama y somos parte del equipo, nuestra voz también cuenta. Si, por ejemplo, en este caso el paciente tuviese una citromicina indicada, es un antibiótico también, pero la citromicina actúa específicamente en las vías respiratorias. Entonces, probablemente no vayamos a conseguir una evolución satisfactoria si le damos acitromicina al paciente con infección de vías urinarias, porque por lo general esas infecciones son causadas por Escherichia coli, Klebsiella, que la acitromicina no cubre esa parte. Entonces, por eso debemos saber si el medicamento que vamos a administrar es correcto para la condición de nuestro paciente. Si omitimos este paso, la administración puede ser innecesaria porque quizás estamos dando un medicamento que no necesita y también falta de eficacia, no va a ser eficaz porque no es el correcto. El séptimo correcto es la forma farmacéutica correcta. Verificar que la presentación del medicamento sea la adecuada para la vía y el paciente, por ejemplo, tableta, ampolla, suspensión. Entonces debemos ver que si lo tiene intravenoso, pues que nosotros en la institución tenemos disponible o un frasco inyectable o una ampolla, porque si tenemos una tableta, ya sabemos que la tableta no va a ir por la vía intravenosa. Entonces verificar que sea la presentación correcta, porque puede ser, a veces sucede que la persona, que el farmacéutico quizás sea por error ortográfico o porque no interpretó bien, lo despacha en una presentación diferente. Pero yo como enfermera, cuando tenga el medicamento y verifique que no es el que necesito, debo dirigirme a la farmacia y hacer el cambio correspondiente. ¿Qué riesgo puede suceder? Error en la preparación, obstrucción de vía y también irritación. Nuestro octavo correcto es la respuesta correcta. Observa y documenta la respuesta terapéutica y posibles efectos adversos. Esta respuesta correcta se refiere a lo que sucede luego de administrado el medicamento. ¿Fue el efecto esperado o se presentó un efecto adverso? Entonces, ¿qué se omite? Si no tomamos en cuenta este correcto, una reacción adversa no detectada, porque quizás no estuve pendiente de si pasó algo o no, y una falta de seguimiento. Como vemos aquí en el ejemplo, dice disminución de fiebre, sin signos de RAS ni dificultad respiratoria. Nuestro noveno correcto es la documentación correcta. Registra de forma completa hora, dosis, día, lote, firma del profesional, respuesta observada y cualquier evento adverso. Ejemplo, registro en hoja de enfermería y sistema digital institucional. Es decir, si el expediente es físico, en la hoja de enfermería vamos a escribir esos datos. Si es digital, bueno, pues se hace en el expediente digital. Si se omite, ¿cuáles riesgos hay? Pérdida de la trazabilidad, riesgo legal o duplicación de dosis. ¿Por qué mencionamos que el lote es importante también? Porque a veces se presentan algunos efectos adversos y no tienen que ver directamente con una condición del paciente, sino quizás algún error en la fabricación del medicamento. Y como se identifican por lote, todos los que se fabrican juntos, cuando se identifica algo así, lo que se hace es que se revise el lote y se retiran todos los medicamentos pertenecientes a ese lote. Nuestro décimo correcto es la educación correcta. Informar al paciente sobre el medicamento, sus efectos, los cuidados posteriores y signos de alerta. Y verificar que el paciente haya comprendido la información que le hemos ofrecido. Ejemplo de esto, este antibiótico puede causar malestar gástrico, si nota sarpullido, dificultad para respirar, avise de inmediato. Es decir, además de decirle al paciente qué medicamento vamos a administrar, para qué lo vamos a administrar, si hay algún efecto secundario que sea común, se lo comunicamos también. Si usted ve que se presenta tal cosa, nos deja saber para que el paciente esté alerta y no pase desapercibido. O sepa por qué se siente de esa manera. Porque a veces algunos efectos secundarios
siempre suceden. Entonces ya el paciente se está advertido de que eso va a estar sucediendo, pero que no afecta considerablemente su salud, bueno, pues ya está informado. Si se omite, tenemos riesgo de desconfianza. El paciente quizás dice, pero tal vez fue que me puso el medicamento equivocado, quizás me lo puso mal, me lo puso rápido. Entonces genera desconfianza, incumplimiento, eventos adversos no reportados, porque si el paciente a veces cree que es normal, no lo va a informar y entonces no vamos a estar informados de que eso sucedió. Bien. Ahora vamos a hablar sobre los signos de alerta y las reacciones adversas. Según la Organización Mundial de la Salud, los signos de alerta y reacciones adversas a medicamentos son eventos clínicos que deben ser detectados, evaluados y registrados de forma inmediata para proteger la seguridad del paciente y prevenir daños graves. ¿Qué son las reacciones adversas? La define la farmacovigilancia como la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con los fármacos. Las reacciones adversas a medicamentos son respuestas nocivas e inesperadas que ocurren a dosis normales utilizadas en humanos para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento. Es decir, que no necesariamente esta reacción adversa es por una sobredosis. Con la dosis que le corresponde a una persona puede suceder, puede presentarse. Entonces, estas reacciones se clasifican de la siguiente manera: leves, moderadas, graves y letales. Leves pueden ser náuseas, cefalea, somnolencias, cuando la persona está así como aletargado, como con sueño, atontado. Moderadas, puede presentarse urticaria, que es la picazón en la piel, taquicardia, que son los latidos del corazón más rápido de lo normal, vómitos persistentes. También están las graves, como anafilaxia, convulsiones, hemorragias e insuficiencia orgánica, y las letales, que son las más graves porque ya pueden producir un paro cardiorrespiratorio o un shock que ya no se pueda resolver, causándole la muerte al paciente. Por eso la importancia de identificar una reacción adversa. Podemos evitar un desenlace desagradable e inesperado. Signos de alertas clínicos según la Organización Mundial de la Salud. Los signos de alerta son manifestaciones clínicas que pueden indicar una reacción adversa grave. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan observar especialmente estos puntos que vamos a mencionar ahora: cutáneos, como erupciones, ampollas, o sea, como papulitas, cuando vemos una ronchita como llena de agua, edema facial, que es cuando la cara se hincha, prurito intenso, una picazón, una comezón bastante persistente, respiratorios como disnea, que es la dificultad para respirar, broncoespasmo, cuando hay una inflamación en los bronquios, estridor, que es un sonido que se escucha cuando hay compromiso ya respiratorio al inhalar. En el momento en que se inhala se escucha ese sonido. Cianosis, que es cuando la piel se pone un poco azul o morada. También están los neurológicos, cuando hay confusión, que la persona está como que no responde adecuadamente a lo que se le pregunta o habla incoherentemente, cosas como no con mucho sentido, convulsiones, pérdida de conciencia, las cardiovasculares como hipotensión, que es cuando la presión arterial está por debajo de lo normal, taquicardia, el corazón late más rápido de lo normal, arritmias, que cuando el ritmo cardíaco no sigue normal, sino que hay uno como un extrasístole y hay unos latidos quizás más fuerte o más lento y luego vuelve a su ritmo normal. Gastrointestinales, como dolor abdominal agudo, diarrea profusa o ictericia. Ictericia es cuando hay un tinte amarillo en la piel. Sistémicos, como una fiebre inexplicable. O sea, nuestro paciente entendemos que no tiene por qué presentar
temperatura corporal elevada y de repente tiene una fiebre, escalofríos, sudoración profusa. ¿Qué recomendaciones hace la Organización Mundial de la Salud ante esto? Una notificación inmediata de cualquier sospecha de reacciones adversas medicamentosas al Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Evaluación clínica sistemática del paciente tras la administración de medicamentos de alto riesgo. Registro completo en la historia clínica, como el medicamento, la dosis, la vía, la hora, los signos observados, la intervención realizada. Y educación al paciente sobre signos de alerta y cuándo buscar ayuda. Porque recuerden que también administramos medicamentos o le damos las indicaciones, las recomendaciones a un paciente que no está ingresado, sino que fue a buscar una atención médica ambulatoria y que va a regresar a su casa con una prescripción. Entonces, también le informamos qué eventos podría presentar como efectos adversos y cuándo debe de dirigirse a buscar atención médica. Antes de hablar del registro clínico y la trazabilidad, voy a aprovechar para recordarle que todavía tienen oportunidad de reservar su certificado, su certificación. Fortalece tu currículum vitae, destácate ante un nuevo empleo y certifícate con una aval internacional de la Google Workspace for Education. Recuerden que todavía tienen la oportunidad de obtenerlo con el pago de los 50 soles o los 14 dólares estadounidenses. Pueden comunicarse con los administradores del grupo de WhatsApp. Aún están a tiempo. Bien, continuamos. Según la Organización Mundial de la Salud, el registro clínico y la trazabilidad en la administración de medicamentos son pilares esenciales para garantizar la seguridad del paciente, prevenir errores y fortalecer la vigilancia sanitaria. ¿Qué entiende la Organización Mundial de la Salud por trazabilidad? Entiende que es la capacidad de seguir el recorrido completo de un producto médico, incluyendo medicamentos desde su fabricación hasta su administración al paciente. Esto implica que tenemos que hacer una identificación única del producto, como mencionamos anteriormente, con nombre, lote, fecha de vencimiento, registro de cada etapa, prescripción, la preparación, la dispensación, administración y el seguimiento, y captura y transferencia de datos mediante sistemas interoperables. La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de normas internacionales de identificación y codificación para mejorar la interoperabilidad y reducir errores. Se busca que sea el mismo accionar, por eso recomienda que sean normas internacionales para que ante algún efecto adverso o cualquier situación se actúe de la misma forma, siguiendo el mismo protocolo. Registro clínico según la Organización Mundial de la Salud. El registro clínico debe documentar de forma clara y completa cada administración de medicamentos. Esto incluye nombre genérico y comercial del medicamento, dosis, vía, hora y frecuencia, lote y fecha de vencimiento, firma del profesional responsable. Asimismo, como decimos siempre, que quien prepara el medicamento lo administra, también debe de registrarlo y es la persona que debe colocar su firma ahí como responsable de haber administrado ese medicamento. Respuesta observada y eventos adversos, como dijimos anteriormente. Si observamos cualquier cosa, lo registramos en nuestra escritura de enfermería y lo informamos. No solamente registrarlo, hay que informar al médico. Educación brindada al paciente. Siempre informarle, tanto de la acción, como dijimos, como de eventos que se presenten. Este registro debe realizarse en formatos físicos o digitales con respaldo legal y trazabilidad verificable, o sea, que se pueda verificar de que ha cumplido todos los procesos desde el inicio hasta el final. ¿Cuál es la importancia clínica y legal? Bueno,
radica en que tenemos una prevención de errores porque permite verificar si se administró el medicamento correcto al paciente correcto. Seguridad del paciente, facilita la detección de reacciones adversas y la activación de protocolos. Responsabilidad profesional, protege al personal de salud ante auditorías o eventos adversos. ¿Por qué dice protege? Porque si usted registró correctamente y completo toda la información que tenía que haber registrado cuando administró el medicamento y sucede algún evento adverso, esto que usted registró le protege ante cualquier situación ya que se involucre la justicia, la parte legal. Entonces, esto, además de dar todas las informaciones completas de lo sucedido, también protege el equipo de salud. Vigilancia sanitaria. Contribuye a los sistemas nacionales de farmacovigilancia. Ahora vamos a hablar un poco sobre la comunicación. Comunicación efectiva con el equipo y con el paciente también. Según la Organización Mundial de la Salud, la comunicación efectiva en salud es una competencia esencial para garantizar la seguridad del paciente, fortalecer el trabajo en equipo y promover decisiones clínicas informadas. ¿Qué es la comunicación efectiva? La define como la capacidad de transmitir información clara, precisa y empática, orientada a generar comprensión, acción y confianza entre los factores del sistema de salud. ¿Por qué decimos que información clara? Como siempre hemos hablado, todo debe estar claro, que sea entendible, precisa, la información que sea estrictamente necesaria, que no vaya a entrar ya en confusión el paciente o el equipo interdisciplinario. Lo justo, por eso se refiere a precisa. La información que debe de saber el paciente. Empática, ¿por qué? Porque tenemos que pensar en los demás. Es como decimos, ponte en los zapatos de los demás. Pensar cómo le gustaría al paciente que se le trate, que se le informe, que se le motive a ser parte del proceso. Entonces, empático, entender la necesidad del paciente, entender la condición del paciente y entonces adecuar nuestro lenguaje. Esta comunicación debe ser bidireccional, incluye escucha activa y retroalimentación. Entonces, ¿por qué bidireccional? No hay comunicación si no escucho la otra parte, o sea, hablo, informo, pero tengo que escuchar la retroalimentación de la persona con quien estoy hablando, porque también tengo que verificar si comprendió lo que se le informó. Contextualizada, adaptada al nivel de comprensión del paciente y al entorno clínico. ¿A qué nos referimos con esto? No todos tenemos la misma formación ni en el hogar, ni académica, ni tampoco todos somos profesionales, ni todos pertenecemos a las profesiones de la salud. Entonces, probablemente nuestro paciente no entienda tecnicismos. Entonces, debemos de identificar, para eso está la historia clínica también, porque ahí preguntamos el nivel de académico de la persona y dónde vive y con eso podemos tener cierta idea. Entonces, debemos de nuestro lenguaje adecuarlo al paciente al que nos vamos a dirigir. Si es un colega, un profesional de la salud, pues bien, podemos hablar con nuestro lenguaje técnico, porque entre colegas nos vamos a entender. Ahora bien, si mi paciente lo que hizo fue una primaria, probablemente no entienda esas palabras. Entonces yo debo decirlo de forma que lo pueda entender. Si, por ejemplo, hay personas, para poner un ejemplo, que quizás yo puedo decirle, ¿cuántas veces evacuó hoy? ¿Cuántas evacuaciones lleva? Y me va a decir, ya llevo 5 evacuaciones, pero quizás otro no vaya a evacuar. Diarrea, ¿cuántas veces usted hizo diarrea? Hay otros que hay que decirle cuántas veces dio del cuerpo. Entonces, a esto me refiero cuando debemos adecuar nuestro lenguaje a la persona que vayamos a hablar para que la comunicación sea efectiva, porque si no, el paciente no nos va a entender. Orientada al cambio debe ser también esta comunicación,
Busca generar comportamientos seguros y decisiones informadas. Todas las decisiones las conocemos todos estamos informados y estamos seguros porque ya tenemos la comprensión total de lo que necesitamos saber y de lo que vamos a hacer. Componentes clave en entornos clínicos. Primero, con el paciente. Tener un lenguaje claro y accesible, evitando tecnicismos innecesarios, lo que le decía hace un momento. Verificación de comprensión. Luego de que le doy la información a mi paciente, debo de hacerles preguntas, uso de preguntas abiertas, reformulación. Para con esto yo verificar si el paciente entendió. Busco la forma de cómo hacer una pregunta para que él me devuelva la información que yo le he ofrecido. Si identificamos en ese momento que la información que nos dio está errada, bueno, pues procedemos a explicarle nuevamente, porque esto quiere decir que la comunicación no fue efectiva porque el paciente no comprendió. Empatía y respeto. Reconocer emociones y validar preocupaciones. ¿Por qué reconocer emociones? El paciente está enfermo, puede estar muy preocupado, puede estar deprimido, incluso puede estar llorando, dependiendo de lo que tenga, y quizás en ese momento el paciente no nos va a entender, ni siquiera nos vaya a escuchar. Entonces debemos primero validar su preocupación. Está muy triste, está muy deprimido. Si tenemos que buscar ayuda de psicología para una orientación o esperar un momento, porque debemos respetar también las emociones de nuestro paciente. Educación activa, explicar los efectos del medicamento, los signos de alerta, los cuidados posteriores, o sea, hasta qué se va a hacer luego, si se presenta algún efecto adverso y actuamos en el momento, también luego ya debemos de decirle para que él sepa cuáles son los pasos a seguir, qué esperar, qué acciones esperar y tenga claro cómo puede ir evolucionando. También tenemos estos componentes claves con el equipo de salud. Reportes clínicos precisos y oportunos. Uso de formatos estandarizados. Diálogo interdisciplinario, compartir observaciones, dudas y decisiones. Como le decía en clases anteriores, si el paciente está siendo atendido por diferentes especialidades o subespecialidades, pues es bueno compartir las observaciones, compartir las acciones a seguir, el tratamiento a seguir para que todo esté en orden y el paciente reciba la mejor atención posible. Gestión de conflictos, resolución ética y profesional de desacuerdos. Si algún miembro del equipo de salud no está de acuerdo, pues de manera ética expresarlo y la otra persona también siendo receptiva, buscar un punto medio, buscar de manera profesional, llegar a un acuerdo para no generar conflicto, porque este conflicto a fin de cuentas termina afectando es a nuestro paciente, porque si no estamos de acuerdo y cada profesional actúa como lo decidió sin tomar en cuenta la otra parte, pues el paciente puede verse afectado de alguna forma. Entonces, si estamos de acuerdo, pues es mejor porque todo va a ser en beneficio del paciente. No va a haber algo que pueda causar el daño, con lo cual entremos en maleficencia, sino que vamos a actuar todo el tiempo con beneficencia. Cultura de seguridad. Promover la notificación de errores sin represalias, como mencionábamos en la clase anterior. Si se cometió un error, informar y buscar la forma de cómo solucionar eso para que el paciente no se vea afectado y para que no vuelva a ocurrir. ¿Cómo? Bueno, pues podemos educar, capacitar nuestro personal y ya para una próxima ocasión, teniendo una información clara, puede quizás ya no incurrir en ese error. Pero como también le mencionaba, si la misma persona incurre en el error, pues hay un momento ya que hay que tomar una medida correctiva para que esto no vuelva a suceder. Porque estamos para desempeñarnos en bien del paciente, no para seguir repitiendo conductas inapropiadas o incorrectas.
¿Qué recomendaciones técnicas tiene la Organización Mundial de la Salud en cuanto a eso? Definir el objetivo comunicativo. ¿Qué cambio quiero lograr con este mensaje? Denme un momentito, por favor. Déjenme ver si me calmo esta. Disculpen. Gracias, jóvenes. Disculpen. Continuamos. ¿Qué cambio quiero lograr con este mensaje? Es decir, voy a comunicar algo, pero primero voy a pensar qué es lo que yo quiero con esto que voy a comunicar. Entonces me dirijo a mi paciente o al equipo. Usar canales adecuados, verbal, escrito, digital, según el contexto. Dependiendo de qué se vaya a comunicar, utilizamos el canal. Porque si es solamente informar, pues esta parte lo podemos hacer verbal, solo conversar con la persona. Si ya es algo, por ejemplo, vamos a notificar un efecto adverso, en este momento son dos formas. Vamos a informarlo de manera verbal y también lo vamos a escribir en nuestra escritura de enfermería. Si hay que enviarlo mediante un correo, bueno, pues ya utilizamos la parte digital o si el expediente es digital. Por eso menciona ahí que según el contexto. También vamos a reducir las barreras. ¿Cuáles son estas barreras? Ruido, distracciones, jerga técnica y prejuicios. Entonces, las barreras hay que tratar de eliminarlas para que todo fluya de la mejor manera posible. Y una capacitación continua. Entrenar al personal en habilidades comunicativas y escucha activa. No todos tenemos la capacidad de comunicarnos de manera efectiva. Entonces, por eso, como parte de la capacitación continua, es bueno siempre incluir charlas sobre habilidades comunicativas y, por ejemplo, como inteligencia emocional, charlas dirigidas a trabajar las habilidades blandas de las personas para que la comunicación se dé de manera efectiva, éticamente, profesional, clara, precisa y sin que alguna de las partes se sienta afectado. Bien. Aquí tenemos un video, vamos a ver la hora. Bueno, aquí le tengo un recurso audiovisual que lleva por nombre Comunicación entre el equipo de salud y los pacientes. Está elaborado por la Fundación Guayacanes. Ahí le dejé el link. Pueden verlo para que vean cómo se maneja esa parte, la importancia de eso. Entonces, vamos a pasar ahora a la actividad de la clase del día de hoy. Le tengo más de una actividad porque quiero también que verificar cómo han ido comprendiendo la dosificación y las conversiones. Entonces, vamos a iniciar con dosificación. Administración de amicacina intravenosa en un paciente pediátrico. En el centro hospitalario se dispone de una amicacina de 500 miligramos en 2 mililitros en una ampolla. Presentación es una ampolla que se administra intravenosa. El médico indica 100 miligramos por dosis, o sea, se van a administrar 100 miligramos. Entonces, si en 2 mililitros tenemos 500 miligramos, ¿cuántos mililitros se deben administrar para entregar los 100 miligramos prescritos? Entonces, yo ahora quiero que ustedes hagan la dosificación con la regla de 3 y me respondan qué volumen corresponde a la dosis indicada. Pueden tomar su celular y hacer ese cálculo. Levantan la mano para yo en este momento darle oportunidad para que vayan respondiendo. Recordando que la regla de 3
pongo lo que conozco, que son los 500 miligramos, que es igual a 2 mililitros. Lo que no sé es los 100 miligramos. Entonces, hagan esa operación y me levantan la mano, por favor, para que me respondan. En lo que van realizando el cálculo, voy a leer el chat, que vemos unos mensajes. Edison pregunta, ¿quién o cómo se vigila? Yo como farmacéutica puedo indicar a la OMS que un medicamento está causando todos esos cambios, o sea, las reacciones adversas, hay un conducto regular para ello. En los centros hospitalarios tienen los protocolos, sí, es según la Organización Mundial de la Salud. Tienen los protocolos para hacer la farmacovigilancia. Entonces, por eso a veces varía de un centro a otro, pero hay un sistema de vigilancia en el cual se reporta a la OMS. Just Friend. Sí, soy dominicana, Just Friend. ¿Tiene alguien ya el resultado? ¿Quién efectuó ya la operación? 100 miligramos de amicacina. ¿Alguien que se anime y levante la mano? Oh, qué bien, José. No lo tienen. Vamos a ver. Aquí veo ya una respuesta. María Montes, 0.4 mililitros. Y Sanni, Alex, María, muy bien. 0.4 mililitros es lo que vamos a administrar de esa presentación de amicacina. Bien. Entonces, ahora tenemos una conversión. A una paciente ambulatoria le prescriben antigripal, jarabe, 2 cucharadas. Pero la enfermera necesita registrar el volumen exacto en mililitros para llevar un control hídrico. Entonces resuelve con regla de 3. Si una cucharada equivale a 15 mililitros, como vimos en la tabla de la clase anterior, ¿cuántos mililitros corresponden a 2 cucharadas? Entonces ahora hagan esa conversión. Ahora es una conversión. Una cucharada tiene 15 mililitros. Entonces para yo llevar las 2 cucharadas, ¿cómo hago mi operación? Y además quiero que me respondan qué riesgo existe si se confunde cucharada con cucharadita. Pueden ir levantando la mano o escribiendo en el chat, como mejor prefieran. Muy bien, Isan, mis 2 cucharadas corresponden a 30 mililitros. ¿Y qué riesgo habría? Exactamente, Talía, no se le da la dosis correcta, le damos menos y le damos una cucharadita. Muy bien. Ahora vamos. Sí. 30 mililitros, así mismo, como dijo la compañera. Bien, sí, gracias. Y si se le da menos de la cantidad, se puede correr el riesgo de que el medicamento no le haga ningún efecto. Exacto, porque estamos dando una subdosis, una dosis por debajo de lo normal, no es lo que necesita nuestro paciente en ese momento. Sí, Sam. Así mismo. Recibiría 3 veces menos el medicamento, porque le estamos dando la mitad. Ahora vamos a tener una pequeña simulación clínica, como las veces anteriores. Tenemos acá que el objetivo es fomentar el análisis crítico, como muy bien ustedes lo están haciendo, y la comunicación efectiva entre estudiantes de enfermería ante una reacción adversa, integrando trazabilidad, seguridad y ética profesional. Este es nuestro escenario. Tenemos un paciente adulto de 65 años de edad
hospitalizado por insuficiencia cardíaca, se le administra una furosemida, 40 miligramos intravenoso, pero a los 15 minutos nuestro paciente presenta hipotensión arterial. Presenta niveles por debajo de lo normal de la presión arterial, mareos intensos, diaforesis, que eso es una sudoración excesiva, le está sudando ahí muchísimo, y la conciencia se le está deteriorando, está disminuyendo la conciencia. Entonces, en este contexto, vamos a analizar y a responder cuáles signos de alarma ustedes observan en este paciente. ¿Qué medidas inmediatas deben tomar según el protocolo? ¿Cómo comunicarían al médico lo ocurrido? ¿Y qué datos deben registrar en la hoja clínica y sistema digital? Vemos nuestro paciente con hipotensión, mareo, diaforesis y disminución de la conciencia. Ahora, ¿quién se anima y me contesta cuáles signos de alarma observan, cuáles medidas deben de tomar y cómo lo comunicarían? A ver, ¿hay alguien? ¿Quién se anima a responder? ¿Cuáles signos de alarma observan en el paciente? ¿Qué medidas ustedes tomarían? Pueden escribir en el chat si prefieren hacerlo de esa forma. Vamos a ver. Talía dice que hay disminución de tensión arterial, si ese es uno de los signos. ¿Cuáles otros signos verificaron ahí que tiene nuestro paciente luego pasado los 15 minutos? Alex pregunta si hay un margen de error en 1 mililitro menos o más. ¿Qué pasa? Dependiendo, Alex, del paciente, de la edad, porque a veces si tenemos un niño muy pequeñito, un lactante pequeñito, 1 mililitro es mucho de diferencia, pero en un adulto quizás 1 mililitro no haga tanta diferencia. Entonces eso va a depender tanto de la edad como de la complexión física, del peso del paciente, pero 1 mililitro a veces es suficiente para causar toxicidad, dependiendo del medicamento y la condición del paciente. Entonces, Sanni dice que presentó una reacción adversa grave por la furosemida. La respuesta correcta fue suspender el medicamento, evaluar al paciente, notificar al médico, registrar y comunicar usando el modelo. Entonces, aunque le llamamos, está muy bien, Isani, efecto adverso, pero la furosemida, al ser un diurético, puede ser que quizás haya causado que el paciente elimine mucho líquido y eso le haya causado la hipotensión arterial, pero está bien. Suspenderlo, pero ya está administrado, evaluar al paciente, porque hay que ver si el paciente se deshidrató, qué tan hipotenso, qué tan complicada vaya a estar la situación, para entonces ahí tomar medida, notificar al médico. Probablemente el médico vaya a mandarle a dar alguna carga hídrica con solución salina para ayudarle con la hipotensión arterial y registrarlo en nuestra escritura de enfermería también, todo lo sucedido. Sí. Nuestro paciente tiene una vía, Talía, que recordemos que está ingresado y que le administramos la furosemida. A lo mejor haya que ponerle entonces una cantidad de solución adicional a la que ya tiene. Muy bien, la participación. Muy bien. Muy bien. Entonces, los temas que veremos en nuestra última clase son tipos de errores más frecuentes y cómo prevenirlos, sistemas de notificación y aprendizaje institucional, rol del profesional de enfermería en la vigilancia farmacológica e integración de la bioseguridad en la práctica diaria. Hoy culminamos una jornada de aprendizaje clínica centrada en la seguridad.
la trazabilidad y la comunicación profesional en la administración de medicamentos, a través del análisis del protocolo de los 10 correctos, la identificación de signos de alarma, el registro clínico completo y la simulación de comunicación interprofesional. Reafirmamos que el rol de enfermería exige precisión técnica, juicio ético y capacidad de respuesta inmediata. Cada acción que realizamos, desde verificar una dosis hasta educar al paciente, tiene impacto directo en la vida, la confianza y la recuperación de quienes atendemos. Por eso, la administración de medicamentos no es solo una tarea, es una responsabilidad que integra ciencia, ética y humanidad. Invitamos a cada estudiante a continuar desarrollando una mirada crítica, colaborativa y segura, capaz de transformar cada procedimiento en una oportunidad para cuidar con excelencia. La seguridad del paciente comienza con una decisión informada, una comunicación clara y un registro trazable, y esa decisión está en tus manos y en las mías. Muchas gracias por su atención. Espero que continúen teniendo un muy buen fin de semana y nos vemos en la próxima clase, que será la última de este curso de administración de medicamentos. Gracias.